Muchas personas no lo piensan mucho a la hora de preguntarse quién o qué podría causar el fin del mundo o de la humanidad. Ellas están completamente convencidas que somos nosotros mismos, los seres humanos, quienes causaremos nuestra propia aniquilación, llevándonos entre las patas a otras especies. La explotación de recursos naturales, la deforestación masiva y la cacería de animales exóticos son los argumentos que esta gente tiene para probar su punto. Sin embargo, muchos ignoran el hecho de que frente a nuestros ojos existe otro mundo, un mundo invisible para nuestra limitada capacidad visual y que solo podemos observarlo por medio de microscopios. ¿Qué tiene de aterrador esto? Simple, muchos de esos organismos invisibles pueden llegar a ser altamente peligrosos para la especie humana, como por ejemplo las bacterias, los parásitos o las amebas. Pero el que se lleva la corona de los organismos microscópicos superagresivos, peligrosos y aterradores del mundo son los virus. Ya que, de hecho, desde el 2020 hemos estado teniendo que seguir reglas de sanidad sumamente estrictas, una disminución considerable de actividades y el cierre de varios lugares que solíamos visitar con bastante frecuencia, por culpa de un virus. Este top va a tratar sobre eso. Hablarte de los virus que hicieron temblar de miedo a los controles sanitarios del mundo, que causaron verdadero pánico en la gente y algunos que asesinaron a cientos de miles de millones de personas, casi llevándose al ser humano a la extinción. Y no, si te lo estás preguntando, el COVID-19 no solo no está en el puesto 1, sino que ni siquiera está en el top. Esto para que te hagas una idea de lo que veremos en los 10 virus más aterradores y peligrosos del mundo. Lo que nos da la bienvenida a este top es un virus que anualmente tiene a la Organización Mundial de la Salud en alerta. No solo porque es relativamente fácil contagiarse de él, a tal grado que de vez en cuando ocurren pequeñas epidemias de este virus en numerosas partes del mundo, sino que, además, puede habitar en el lugar donde nosotros creemos que estamos a salvo del peligro, nuestro hogar. Seguramente te ha tocado ver cómo personas van de puerta en puerta para revisar las viviendas de tus vecinos o incluso de la tuya, en busca de objetos que puedan retener agua donde los insectos que portan esta enfermedad puedan vivir. Puede ser que estos sujetos a veces fastidien, pero ¿no has pensado que, si no fuese algo tan peligroso, estas personas ni se tomarían la molestia en revisar los hogares de la gente? Eso es porque el virus del dengue es muy agresivo y, como dije anteriormente, contagiarte de él es relativamente fácil, ya que se transmite por la picadura de un mosquito infectado. He ahí la razón de por qué los individuos que trabajan para las organizaciones de salud de tu país se toman muy en serio llevar a cabo medidas de precaución extremas ante este mal. El dengue puede afectar tanto a niños como a adultos, y los síntomas varían desde fiebres incapacitantes, dolores de cabeza terribles, dolencia en los músculos y articulaciones, vómitos y pérdida de apetito. Y en los casos más extremos, este agente patógeno puede causar hemorragias internas y daños severos a los órganos del cuerpo, que finalmente llevarían a la muerte del infectado en cosa de días. Muchas veces la gente, sobre todo los padres de familia ignorantes, se quejan de que en las escuelas se les habla a los niños sobre temas sexuales. Según ellos, aún son demasiado jóvenes para hablar de esos temas de adultos. Si supieran lo que sus hijos hacen cuando no están con ellos. Pero ese es otro tema. La realidad es que vivimos en un mundo donde la ignorancia nos devora progresivamente. Al no brindarles a los chicos clases de sexualidad, solo ocasiona que estos cometan estupideces al no saber qué hacer o qué no hacer durante el acto sexual. Las estupideces que muchos dicen sobre que tener sexo sin condón es más placentero solo incita a otras personas igual o más estúpidas a hacer lo mismo. Si eres uno de esos que les hace caso a este tipo de gente, déjame informarte que, con la pena, ellos son los primeros en contagiarse de una ITS, y eso te pone en un grave peligro a ti también. Existen muchas enfermedades de transmisión sexual, o ETS por sus siglas. Está la gonorrea, la clamidia, la sífilis o el virus del papiloma humano,
que estuvo a punto de entrar en el top. Pero quien se queda con el puesto número 9 es uno de los virus de transmisión sexual más dolorosos. Estamos hablando del herpes tipo 2. Este virus puede permanecer días o semanas sin presentar síntomas en la persona que lo porta. Esto lo hace increíblemente peligroso, ya que el sujeto puede pensar que está saludable y puede contagiar a otros. Un simple contacto genital con un infectado es más que suficiente para transmitirle el virus a alguien más, quien tampoco tendrá idea de que está contagiado e irá por ahí propagando aún más el virus, siendo los adictos al sexo un potencial peligro para todos. Los síntomas empiezan con dolores de cabeza, fiebre, dolores musculares y escalofríos, lo que puede confundirse con cualquier otro tipo de padecimiento. Pero cuando la enfermedad ya está demasiado avanzada, comienzan a aparecer llagas y ampollas increíblemente dolorosas en varias partes del cuerpo, más comúnmente en los genitales. Estas heridas se sienten como si te estuvieras quemando con algo sumamente caliente, llevado de la mano con una comezón insoportable en el área infectada. Esto se le conoce como un brote del virus. Lo peor de todo es que no existe cura alguna contra él. Existen medicamentos, sí, pero no son especialmente económicos. Y lo que este virus puede causarle a tus genitales en los casos más severos supera por mucho a cualquier escena de ciencia ficción de horror que hayas visto. De acuerdo, el COVID-19 ha matado a mucha gente y es el responsable de la pandemia y cuarentena que estamos viviendo desde el año 2020 a nivel mundial. Pero si este virus te parece la gran cosa, es porque no conoces a su primo lejano, el síndrome respiratorio agudo grave, o por sus siglas en inglés, el SARS. Este virus es una variante muy grave de la neumonía y que trae consigo dificultades respiratorias, tos seca y una fiebre de 38 grados o incluso más. El SARS pertenece a la familia de los coronavirus, donde casualmente también se encuentra nuestro amigo el COVID-19. Sin embargo, muchos consideran que el SARS es más mortífero, no solo porque es un virus aún más agresivo, sino porque su tasa de letalidad es mayor a la mayoría de los coronavirus de la misma familia. Muy poca gente sabe que, de hecho, hubo una pandemia en 2003 que curiosamente también se originó en China y se propagó en todo el mundo como pasó en el 2020, con el virus que hasta el día de hoy nos está acompañando. La diferencia de la pandemia del COVID-19 a la del SARS es que este último causó una oleada de pánico aún mayor. Nadie se saludaba de la mano, nadie usaba el teléfono público, ni siquiera se atrevían a tocar objetos de la calle como los pasamanos o los postes. Usar cubrebocas era súper obligatorio, y una simple tos en algún lugar público causaba una colecta de pánico extremo. Se dice que el SARS al principio solo afectaba a animales, pero debido a que el ser humano muchas veces juega a ser Dios, lograron hacer que el virus mutara y pudiera transferirse a humanos también, convirtiendo a los científicos que lo transformaron como las primeras víctimas de su propia creación. Los videos que ves en pantalla no son del 2020, son del 2003. Es curioso, pareciera como si la historia se repitiese, pero insisto en decir que el SARS es por mucho peor que el COVID-19. Que esto no sea para asustarte, sino para demostrarte de que la humanidad ha salido de aprietos mucho más grandes que los que estamos viviendo hoy en día. El virus de Marburgo tiene su origen en 1967 en la ciudad de Marburgo, Alemania, en donde varios científicos experimentaron con el hígado de varios simios verdes ugandeses que estaban contagiados de él. Y de las 37 personas que se contagiaron, 7 de ellas murieron, dándonos a entender que su tasa de mortalidad es alta. Este virus puede incubar en tu cuerpo por poco menos de 9 días, hasta que se presentan los primeros indicios que van desde menos a más. Todo empieza con una fiebre de 36 grados, seguido de calambres terribles, malestar abdominal, vómitos y diarreas. Si el paciente no recibe atención médica pronto antes de que el virus siga desarrollándose, el sufrido puede presentar letargo y alteraciones en el cerebro. Por último, el virus de Marburgo hace que la persona sufra de hemorragias tanto internas como externas, pérdida de cabello y una gran disminución de grasa corporal. La muerte es causada por las numerosas hemorragias internas que el paciente sufre durante las últimas etapas de desarrollo del contagio. No existe cura o vacuna 100% efectiva contra esta enfermedad, y las secreciones del cuerpo de un infectado, como el sudor o la saliva,
pueden hacer que el virus viaje hacia otra persona para infectarla a ella también. Sin duda, un mal progresivo y mortal. Y eso que apenas es el número 7. El puesto número 6 de este top está ocupado por un virus que no solo afecta a los humanos, sino que también a los animales: la rabia. Esta enfermedad es más común en animales tanto domésticos como salvajes, pero puede transmitirse también a los humanos, al ser mordidos o arañados por algún animal infectado. Esto último dicho puede ser muy peligroso. Si eres padre o madre de familia, ¿no te ha pasado que tienes un hijo que cada que ve un animal en la calle, llámese un gato o un perro, tiende a acariciarlo? Esto podría verse tierno, siempre y cuando se trate de un animal doméstico con un dueño responsable, que le ha puesto todas sus vacunas a su mascota. El verdadero problema ocurre cuando se trata de un perro o un gato callejero. Queramos o no, muchos de estos animales son portadores de enfermedades muy contagiosas, como la sarna, la dermatofitosis y un largo etcétera de ejemplos. Pero la peor de todas y por mucho es la rabia. Muchos creen que esta enfermedad se limita a la producción de espuma en la boca de los animales y los humanos contagiados. Esto no es del todo cierto. La realidad es que la rabia es mucho más. Al principio puede confundirse con la gripe común. Esto es porque el virus aún está incubado. Pero a medida que va mutando dentro de tu cuerpo, los síntomas empeoran. Puede causar ataques epilépticos, cambios de humor e insomnio. De no ser atendida a tiempo, el virus puede llegar a tu sistema nervioso central. Una vez que esto ocurre, estás perdido. La rabia puede ocasionar que tus órganos más vitales se debiliten a tal punto en el que necesites de una máquina para seguir con vida. Pero lo peor que te puede ocurrir es que te provoque una disfunción en el cerebro, que haga que tu vida se apague lentamente. Que todo esto sirva para concientizar a los padres de familia que no dejen que sus hijos acaricien a cualquier animal que ven por la calle, a menos que se trate de la mascota de algún amigo o alguien que tenga las vacunas de su mascota al corriente. Más vale prevenir que lamentar. La hepatitis es un padecimiento que ha dado mucho de qué hablar. Se trata de una enfermedad causada por un virus que provoca una inflamación en el hígado y otros órganos cercanos a este. Además, puede llegar a infectarlos y causar daños irreversibles a largo plazo. Existen 5 tipos de hepatitis, siendo la hepatitis C, o por sus siglas, VHC, la peor de todas. Algo que nos puede tranquilizar un poco es que no es como los otros virus que se propagan en el aire, sino que este se transporta por medio de la sangre. Pero esto también supone un riesgo, como el de compartir agujas con alguien infectado, ser tatuado con tintas de baja calidad que no fueron esterilizadas antes de usarse, e incluso el solo hecho de tener relaciones sexuales sin protección con alguien que lo porte. Las posibilidades de contagio son enormes. Este virus no tiene cura, y su tratamiento cuesta una gran suma de dinero. Esto pone a las personas de bajos recursos económicos en una situación peligrosa. De no ser tratada a tiempo, la hepatitis C puede causar cirrosis, deterioro masivo del hígado o incluso cáncer de este mismo, que acabaría por matarte lentamente. Sin duda, un virus muy aterrador. Era obvio que el ébola iba a aparecer en este top, y no es por ser predecible, simplemente está aquí porque en serio es un virus letal. Hace poco se tenía la idea errónea de que el ébola era el virus más peligroso del mundo, cosa que obviamente es falso. Simplemente dijeron eso porque la enfermedad estaba de moda. Y, de hecho, muchas personas ignoran que hay varios tipos de ébola, siendo el ebolavirus bundibugyo, el ebolavirus Zaire y el ebolavirus Sudán como los más letales. Aunque esto último depende más que todo de qué tan bien esté preparado el centro médico que te va a tratar. Por ejemplo, en las zonas menos desarrolladas del mundo, el ébola es capaz de matarte en menos de 6 días, donde serás víctima de una agonía inenarrable, puesto que impide que la sangre de tu cuerpo coagule naturalmente. Esto trae como consecuencia una fiebre muy alta, incapacitantes dolores de cabeza, vómitos, erupciones cutáneas
y hemorragias internas masivas. Algo que tiene este virus de origen africano que lo hace muy aterrador es que es muy fácil contagiarse de él. Basta estar en contacto con un enfermo para ser contagiado. Un simple beso o un abrazo es más que suficiente para transmitir la enfermedad de un individuo a otro. Lo cierto es que este virus, nombrado así por el río Ébola ubicado en la República Democrática del Congo, ha dejado una gran huella en la historia de la humanidad, dejando sin vida a un estimado de 12,000 personas. En el puesto número 9 hablamos de un virus de transmisión sexual. Pero si bien el herpes es sumamente doloroso, no se cobra tantas vidas al año como el VIH, o por sus sílabas, virus de inmunodeficiencia humano. Este virus es famoso, ya que fue el que mató al legendario Freddie Mercury, y es el que se cobra más de 2 millones de muertes al año. Ya comentamos que las personas ignorantes son un gran problema a la hora de hablar sobre temas sexuales. Pero ¿qué hay con las personas que se contagiaron de manera injusta? Llámese aquellas que recibieron transfusiones de sangre contaminada, o por un hombre o una mujer que no fueron honestos a la hora de acostarse con alguien, o las víctimas de una violación. Ejemplos así hay muchos. Este virus, a la hora de entrar a tu cuerpo, debilita tus principales sistemas de defensa de tu organismo. En palabras simples, noquea a tu sistema inmunológico. Esto provoca que te vuelvas sumamente susceptible a prácticamente cualquier enfermedad. Una simple gripe, una simple infección en la garganta puede llegar a ser mortal. No hay cura existente ni vacuna, pero hoy en día, gracias a la ciencia, existen muchos medicamentos que pueden mantener a raya al SIDA y hacerte pasar una vida normal por varios años. De hecho, hay esperanza, porque existe la historia de un hombre que se curó, el paciente de Berlín, cuyo nombre fue Timothy Ray Brown, que tuvo la suerte de convertirse en la primera y única persona en superar al VIH, pero que lamentablemente murió de cáncer. El que se queda con la medalla de plata de este top experimental es un virus cuyo origen es desconocido, pues se sabe que ha existido y ha matado personas desde hace milenios, pues se tienen registros de momias del antiguo Egipto que habían muerto a causa de él, y se estima que, en tan solo en el siglo XX, mató a por lo menos 500 millones de personas. A eso hay que agregar que de vez en cuando emerge un rebrote del terrible virus variola, conocido más comúnmente como la viruela. El virus de la viruela es muy agresivo y altamente contagioso. Basta con tocar a alguien infectado para contagiarte, o incluso el simple hecho de tocar un objeto que fue anteriormente tocado por una persona infectada es más que suficiente para que tú también te contagies de viruela. Los síntomas no se hacen presentes sino hasta la segunda semana del contagio, en donde presentarás fuertes dolores de cabeza, fiebre, dolor muscular y finalmente algo que caracteriza a esta enfermedad, la aparición de erupciones en prácticamente todo el cuerpo, y que al segundo día éstas se convierten en bultos llenos de una secreción blanca y espesa, que causa una picazón insoportable y que, si se llegase a romper una, vuelve a aparecer otra en cosa de días. Esta enfermedad fue un verdadero problema, hasta que en 1796 se creó la primera vacuna contra este virus, y en 1980 se erradicó por completo, siendo hasta la fecha la única enfermedad en ser erradicada por los seres humanos. ¿Quieres saber algo? Tanto Estados Unidos como Rusia tienen muestras del virus, y se sabe que lo han mutado para seguramente usarlo como arma biológica en caso de una posible guerra. Es gracioso ver cómo los humanos nos esforzamos por extinguirnos a nosotros mismos. Damas y caballeros, este fue el puesto número 2. El puesto número 1 está ocupado por otro virus que, igual que el del puesto número 2, tiene historia. Historia de ser uno de los virus que casi orilló a la humanidad a la extinción. Pocas personas saben que pandemias mortales, como la gripe porcina del 2009, que mató a 284,000 personas, la gripe asiática de 1957, la gripe de Hong Kong del 68, o el caso más famoso que fue el de la gripe española de 1918,
que mató a más de 50 millones de personas, fueron ocasionadas por la misma enfermedad. Hoy en día muchas personas le tienen un miedo significativo al COVID-19, pero incluso este virus queda corto al lado de la influenza. No solo porque es una enfermedad aún más agresiva, sino que, además, al día de hoy continúa mutando de manera progresiva, y que, si nos llegase a tomar desprevenidos, podría causar otra pandemia 1000 veces más letal que la que estamos viviendo hoy en día. La influenza no es más que otra manera de llamarle a la gripe. Los síntomas de esta enfermedad varían, pero es muy conocida por provocar 40 grados de fiebre, tos, congestión nasal y dolor corporal. La influenza es una enfermedad viral, imposible de controlar. Se conduce por medio del aire, lo que ocasiona que las probabilidades de prevención sean efímeras. La influenza tiene muchas cepas o variantes. Está el H1N1, el H2N2, el H3N3 y muchos otros disfraces. Algunos benignos, otros no son tan peligrosos. Y, por último, como ya ha pasado anteriormente en la historia, pueden provocar un desastre a nivel mundial. Si en la gripe española la gente moría en cosa de 2 días, ahora solo imagínate qué pasaría si otra cepa surgiera hoy en día. O imagina que te conviertes en el paciente cero de una nueva variante de esta enfermedad y que la medicina moderna no te pueda curar. Si es la primera vez que ves uno de mis videos y resultó de tu agrado, agradecería mucho que te suscribieras y le dieras like. Esto sin duda me motivaría bastante a seguir trayendo más tops de este estilo. También apreciaría que me siguieras en mis otras redes sociales, como lo son Facebook, Instagram y Blogger. Suelo subir contenido muy a menudo en esas otras redes sociales. Hasta aquí me despido. Soy Armando Loco y espero que tengas dulces pesadillas.